Felicito a los puntuales. 16 puntuales. Buenas noches, compañeros. Fíjense que vamos en lo que se conectan los demás. Ya solo una semana creo que falta para el examen. En Classroom voy a crear una clase específicamente solo para el examen. Va a ser de respuestas múltiples. Ahí que escojan la verdadera, o sea, la que ustedes consideren que es la correcta. Y va a ser de los folletos. Por supuesto que se va a tomar en cuenta lo que se ha platicado aquí, ¿verdad? Pero más que todo, la idea es de que empiecen a leer los folletos y a subrayar lo más importante. No les voy a hacer preguntas capciosas ni que los vaya a confundir, pero sí, tampoco rebuscadas, pero sí va a abarcar todos los folletos que les mandé. Esta es una oportunidad para que todos suban, los que no, pues, no tienen notas altas, que aprovechen a subir sus notas, sacar un buen punteo y a ver qué dice Dios el otro año. Si volvemos a las aulas o seguimos por este medio, ¿verdad? Bueno, 29. Vamos a empezar a platicar sobre el maltrato psicológico, que fue donde nos quedamos, o emocional con los niños. Es muy importante, compañeros, que este tema lo tengan bien claro, porque el día de mañana ustedes van para futuros profesionales del derecho y el maltrato infantil es un tema muy importante. Cuando digo maltrato infantil me refiero a todos, a adolescentes y niños, porque como les expliqué la última vez, en las leyes internacionales de la niñez y adolescencia, los niños son hasta 17 años, o sea, ellos consideran niños hasta los 17 años a todos, no los dividen en grupos etarios. En Guatemala sí los dividimos en niños hasta 12 años, adolescentes de 13 a 17 años con 364 días. A los adolescentes se les divide en dos grupos, de 13 a 15 años y de 16 a 17. ¿Para qué sirve esta división etaria? Para las responsabilidades civiles. Vamos a suponer que un adolescente de 13, 14, 15 años comete un delito que en este caso el adolescente, por ser inimputable, no puede ser llevado a un tribunal común penal, sino que ellos tienen un proceso especializado que se llama niñez y adolescencia. Entonces, los adolescentes de 13 a 15 años que cometan un delito no van a ser tomados como delincuentes, sino que como adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, de 13 a 15 años, con los daños y perjuicios que ellos cometan a la hora de que realizan un delito, los que van a responder de esos daños y perjuicios van a ser los padres o los encargados. Mientras que de 16 y 17 años, ellos si tienen algún bien, ellos ya tienen que responder con los bienes que a ellos les pertenezcan.
No sé si me entienden o me explico más. Les voy a poner un ejemplo y después me pueden preguntar. Vamos a poner que un adolescente va en moto, sin licencia, sin nada, y atropella a un individuo, a otro individuo. Pero él tiene 16 años. Entonces, la policía lo captura flagrantemente en el hecho. Y él comete el delito de lesiones culposas, porque no fue la intención, ¿verdad? Él iba manejando su moto, lo único que como cuando uno es adolescente es mero audaz y no piensa en las consecuencias. Entonces, él si tiene algún bien, por ejemplo, la moto es de él, para reponer los daños que le causó la víctima, que la víctima está pidiendo 5,000 quetzales porque lo fracturó y no puede trabajar durante 2 meses, un mes, depende, ¿verdad? Una fractura regularmente pega en un mes, pero hay personas que se les complica. Entonces ahí el juez puede determinar que el joven resarza los daños vendiendo su moto o algún bien que tenga él, ¿verdad? En cambio, si tiene 13, 14, 15 años y va manejando la moto, aunque sea de él, son los padres los que van a responder por los daños y perjuicios. A los adolescentes y a los niños no se les puede llevar a las estaciones, subestaciones o comisarías de la policía. Lo tienen que llevar directo con un juez. Si es de día, de 8 a 3:30, con un juez especializado de la niñez y adolescencia. Y si es después de horario, lo tienen que llevar con un juez de paz, para que él determine qué es lo que va a hacer con el niño, adolescente o niña. Bueno, ¿alguna duda al respecto con eso de los adolescentes? Esta fue una introducción que no, esto no va a venir en el examen. Es solo para que ustedes miren en Guatemala cómo se maneja a la adolescencia y a la niñez. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me la contesten. ¿Qué pasa si un niño, ustedes se acuerdan de un niño sicario? Yo creo que ya se las hice, pero repitámosla, es un caso muy bueno. De un niño de 7 años que mató a una niña porque le ordenó el otro de la Mara que la matara. Y él realizó el acto. Entonces, ¿qué puede hacer uno con un niño de 7 años? Llevarlo a la cárcel, a un centro correccional. ¿O qué? ¿Qué harían? ¿Qué piensan ustedes como estudiantes de derecho? ¿Qué harían como población? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien de los 48? Eh, yo creo que buenas noches, buenas tardes, noches, Vic. Ahí Eh, vamos. los, Bueno, los niños tienen que estar sometidos a procesos de protección, someterlos a un proceso de protección. o sea que aunque hayan cometido un asesinato, un homicidio, Sí, porque al final de cuentas hay un tipo de acción que por la edad del niño, él no puede contrarrestar ese tipo de acción, que a veces vienen por entes externos a ellos, como en este caso fue una persona adulta, ¿verdad? sí, exacto. Eh, es que por eso es que tienen un trato especial los niños y los adolescentes, porque todavía no pueden discernir la gravedad de sus actos y como usted dice, la mayoría de las veces están influenciados por terceras personas, ¿verdad? Por elementos exógenos que ellos no pueden controlar. Esa es una de las teorías, ¿verdad? Muy bien, gracias por la participación. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, continuamos con el maltrato psicológico o emocional. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, ¿por qué el Estado le da un trato especial a los niños y adolescentes cuando son víctimas? Porque un adolescente puede ser víctima o puede ser transgresor de la ley penal, puede tener problemas con la ley penal, pero se les da un trato especial cuando tienen un maltrato psicológico emocional. ¿Por qué? Guatemala ha firmado varios tratados a nivel internacional sobre la niñez y la adolescencia. Nuestro código de la niñez es reciente,
si no estoy mal, ya entró en vigencia plenamente en el 2003, pero se venía platicando desde hace años del Código de la Niñez y la Adolescencia, porque antes se tenía al niño o adolescente como sujetos de derecho, no, perdón, como sujetos procesales. No, perdón, me hice unas. Los tenían como objetos de protección. No es lo mismo que los tengan a uno como objeto de protección que como un sujeto de derecho. Los niños y adolescentes los tenían como unas personas en tránsito para ser ciudadanos. ¿Qué es en tránsito? Que no los tenían como ciudadanos y aún nuestra constitución dice que los niños y adolescentes no son ciudadanos, pero porque lo toman de la doctrina anterior, de los niños y adolescentes como objetos de protección. Por eso es que ustedes miran que toda América Latina y casi todo el mundo tuvo esa doctrina durante muchos años y por eso es que se crearon tantos centros correccionales. Todavía se escucha entre familias y llegan al juzgado, mire, dice que yo no aguanto a mi hijo, ¿será que me lo pueden mandar a una correccional? Porque todavía tienen la idea de que son objetos, pero ya no, ya ahora los adolescentes y los niños son sujetos de derecho. Eso que sean niños o adolescentes quiere decir que tienen derechos humanos, ¿verdad? Entonces, cuando estos niños, niñas y adolescentes sufren de un abuso emocional, que es cuando se le daña su autoestima, eso ya lo platicamos, es fácil destruir a un niño, a una niña, y más, uno cree que un adolescente es fuerte, pero es cuando está más proclive a agarrar un camino distinto al que probablemente hubiera tenido si no le hubieran arruinado su autoestima. O sea, su desarrollo potencial de un niño adolescente se va a arruinar con un maltrato psicológico o emocional. Eso lo podemos encontrar en la ley que el presidente muy finamente subió al grupo, en el decreto 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 54, inciso D. Entonces, ustedes como futuros padres para los jovencitos y para los que ya son, tengan mucho cuidado cómo tratan a sus niños. Si son educadores, también tengan cuidado cómo van a tratar a un niño o un adolescente, porque le pueden arruinar su desarrollo potencial. Hay niños que si se les hubiera dado la oportunidad, hubieran llegado a ser grandes ciudadanos. Sin embargo, se refugian en drogas, en alcohol, o simplemente se tiran a la vagancia, como vamos a ver, si nos da tiempo hoy, cuáles son las consecuencias de todo eso. Entonces vamos a tener eso como toda acción o omisión de parte de las personas encargadas. Eso es algo clave, compañeros. No es cualquier persona la que puede hacer. Ustedes encuentran a un niño en la calle y no lo conocen, lo pueden maltratar, le pueden decir lo que quieran, que no le va a perjudicar de mayor grado, ¿verdad? Pero cuando es una persona con la que hay una relación, ese daño es muy grande. Entonces tiene que ser una persona que tenga esa relación de ser el encargado del cuidado del niño o la niña. Puede ser el padre, la madre, un familiar o cualquier otra persona. ¿Cómo se va a realizar este daño? Por medio de insultos constantes. Dice que la gota de agua al fin rompe la piedra. ¿Por qué? Porque todos los días está cesante la gota de agua sobre la piedra. Igual es un insulto constante. Todos los días que le digan, vos sos burro, vos no aprendes nada, sos un, como quieran, le va a afectar al niño o niña adolescente. Falta de reconocimiento de sus aciertos, jóvenes. Ese es un gran error, no reconocerle cuando un niño, una niña, un adolescente hacen algo bueno. Ridiculizarlos en público,
o mostrar rechazo, manipularlos, explotarlos, estarlos comparando con otros y crearles expectativas y crearles, uno mismo se crea expectativas y cuando no se realizan, uno lastima a sus compañeros. Si pudieran poner su cámara, todos jóvenes, fíjense que son instrucciones, si no, vamos a ver qué hacemos, porque a veces no ponen la cámara para irse por ahí, uno ahí va a gastar saliva por gusto. Muy bien. Estamos de... Por favor. Bueno. Este daño psicológico emocional es el más difícil de identificar, compañeros. ¿Por qué? Porque no se manifiestan en el instante los resultados. Y a veces no es por maldad que algunos padres tratan mal a sus hijos, sino que como así fueron criados, o así ellos se dieron cuenta en el mismo hogar que así eran tratados otros niños, o en la escuela. Entonces, más que todo, verbalmente, los insultos, las burlas, y corporalmente el rechazo, la ridiculización, el desprecio, las críticas o amenazas de abandono. Fíjense que hay muchos que se van a Estados Unidos supuestamente para darles una mejor vida a sus hijos. Y económicamente tal vez sí lo logran hacer. Pero ese abandono, peor si ya es cuando ellos ya se dan cuenta, viene a causarles un gran trastorno en sus vidas. El encierro, que ahorita es obligatorio, pero miren, muchos padres tienen que salir a trabajar y tienen que dejar encerrados a sus hijos. También les perjudica, pero eso ya es cuestión de por necesidad. Muy aparte es cuando ya se utiliza el encierro como castigo. Algunos países sí lo toman, que los mandan a su cuarto, pero no es un encierro de todos los días, solo es como una llamada de atención. El problema es cuando ya es muy constante, que todos los días los encierran, los mandan sin comer a dormir. Y otro error muy grande es no reconocerles su iniciativa. Eso es cortarles de una vez su desarrollo futuro, cuando los niños quieren hacer algo y vos callate, lo primero callar. Vos no te metas, eso no está bien, bueno, tantas cosas. Y no va junto, no va sola, la violencia psicológica emocional es raro que vaya sola. Siempre va a la par de otro tipo de maltrato. Después de la gritada va la manada, violencia física, o también los tienen amedrentados para poderse aprovecharse sexualmente de los niños, niñas o adolescentes. Entonces, en ese sentido, si es raro que vaya solo una clase de maltrato, sería muy extraño que solo se manejara uno, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿tienen algún comentario? Entonces, continuamos. Maltrato por negligencia, descuido o abandono. La negligencia, la misma palabra lo dice, una persona negligente jamás va a tomar en serio algo. Descuidan a las personas que tienen bajo su cuidado o simplemente los dejan abandonados. Entonces ya técnicamente dice que es la falta de satisfacción de las necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Primero, la alimentación, ¿verdad?
Ahí está. Hoy sí me escuchan, compañeros, ¿sí? Sí, Bueno, Ya, Lick, licenciado. ya regresó. Sí, dele, son fallas técnicas. Bueno, sigamos, pues. Eh, tenemos, no sé por qué no quiere conmigo el aparato este, bueno, ahí está. Entonces, la atención médica también es muy importante. Yo lo que no quiero que cuando lean en sus folletos que les mandé, es de que todo esto, la falta de satisfacciones de las necesidades básicas, tiene que ser voluntario, tiene que ser por negligencia, descuido o abandono. No se le puede a una persona que no tiene los recursos económicos, no se le puede exigir que le dé la mejor nutrición a su hijo. El Estado es el que tiene que ver cómo ayuda a estas personas. Con la ropa también, como les digo, ser pobre no quiere decir que si ya los tienen sucios, ya los tienen que se les miran sus partes nobles porque no les cosen lo que se les rompe, eso ya es negligencia, ya es descuido, ya es abandono. La casa también, el albergue, que sea digna, pues, que esté limpia, que si no, no tienen televisión, eso no tiene nada que ver, pero que sea un hogar con dignidad. La atención médica también no hay que descuidarlos. No por fuerza hay que pagar un buen doctor con sus dientecitos. Ese es un problema porque ese es un tratamiento caro. Y a veces no se puede lograr que tengan una buena dentadura, pero un padre que ama a sus hijos va a luchar, padre y madre, ¿verdad? O la persona encargada va a luchar por hacer lo mejor por sus hijos. Entonces, lo que quiero que nos quede claro con este tema de maltrato, negligencia, descuido, abandono es de que tiene que ser algo voluntario, que ¿qué me importa? La palabra así hablando vulgarmente. Simplemente no me interesa tener bien al niño, niña, adolescente. Ahora, si es porque no pueden económicamente, eso ya es harina de otro costal, como dicen popularmente, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a leer también, jóvenes. Yo les recomiendo que lean estos para que ustedes se vayan adentrando en la ley de protección integral de la niñez y adolescencia como futuros profesionales. Pueden trabajar de jueces de paz, de jueces de instancia, de fiscales del MP en la PGN. Entonces van a tener una relación muy estrecha con estos aspectos. Eh, ¿Alguna duda con maltrato por negligencia, descuido o abandono, compañeros? Bueno, el problema con esta clase de violencia es que va a facilitar los accidentes cuando uno no tiene, tampoco ser sobreproteccionista con los niños. Hay que dejarlos que se desenvuelvan, pero también no propiciar que sufran caídas fuertes, quemaduras, intoxicaciones, porque como no los cuidan, los tienen abandonados. En Río Bravo tuve un caso que 3 niños tomaron veneno. Miren, fue lo más triste ir a levantar a 3 niños. Y la mamá venía desde Guate. Qué cuadro, fue un cuadro horrible. Entonces con los niños sí hay que tener mucho cuidado. Miren cuántos casos de quemaduras por eh, que a veces son accidentales, pero muchas veces es por lo que platicábamos de negligencia, de abandono, mordeduras de animales, todo lo que puede sucederle a un niño. Algo muy común es también cuando se podía andar por los centros comerciales o en algún evento donde llegaban muchas personas, los extravíos de los niños, ¿verdad? Ahí están por el micrófono, mire, aquí se encuentra un niño llorando y todo eso. Cuando sucede eso, la PGN y un juzgado de paz investiga si fue por negligencia, si fue por abandono, porque si fue porque el niño, es que hay niños hiperactivísimos, entonces ahí no hay consecuencias para los padres. Pero cuando es negligencia, en Estados Unidos de una vez les quitan los niños a esas personas negligentes. Entonces, trae consecuencias ser un padre o un docente
alguien que tenga a su cargo niños, que se comporte así porque sí va a tener consecuencias. En algunos casos, dice la diapositiva, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de abandono. En la vía pública, sí, a veces los dejan abandonados intencionalmente. Eh, Se daban mucho los casos de que iban a dejar niños recién nacidos a casas de personas ricas. Antes sí se podía, que las personas con posibilidades económicas de una vez se quedaran con esos niños, ahora ya no se puede. Eh, Hay muchos niños que porque los padres no les importa, todo el día pasan en la calle. Y aparte, los niños de la calle que ya, porque en su hogar está desintegrado, ya sea por alcoholismo, por violencia o por negligencia o porque no les interesa, ya no tienen una familia en que apoyarse. Y son los que salen a las calles y se convierten en una pandilla, porque ahí encuentran más cariño, más apoyo que no encuentran en sus hogares. Muchos tachamos a los mareros, a los pandilleros, pero no vemos las causas de por qué están ahí, por qué se refugiaron ahí. Un sicario de X Mara, cuando se le estaba brindando su declaración, la jueza le pregunta, ¿usted pertenece a alguna clica, alguna Mara? Miren, hubieran visto con qué orgullo, dijo, activo M13, pero con orgullo. Entonces, jóvenes, compañeros, señoritas, todo, no es tanto estarlos juzgando, sino de ver las causas, por qué terminan ahí, ¿verdad? Y como ya solo me quedan 10 minutitos, 5, 9 por ahí, pasamos al maltrato por abuso sexual. Es todo acto en que una persona en una relación de poder, no se les olvide esta relación desigual de poder, de una vez se los digo, yo sé por qué se los digo, va a involucrar a un niño, niña o adolescente en una actividad de contenido sexual. Miren, se aprovechan de la inocencia de ellos y de los adolescentes, tal vez ya no tan inocentes, pero están cuando las hormonas están al máximo. Entonces se aprovechan de eso. La testosterona está al máximo en los varones y la hormona femenina en las mujeres. Y es cuando se aprovechan muchos adultos, incluso entre adolescentes, se da eso, y entre niños, como el caso que les conté en la clase pasada, de un niño de 9 que violó a otro de 7, exhibicionismo, acoso sexual, exposición o participación en pornografía, que se da mucho, muchos los prostituyen, les pagan, los pedófilos pagan grandes cantidades por tener relaciones sexuales con niños o niñas. Ha habido casos de embajadores, de diputados, de personas con mucho dinero, de las familias más prominentes de Guatemala, que todavía vienen de las criollas, y todas las que dicen ahí en la diapositiva, ¿verdad? Penetración, que están en los folletos, ¿oyeron? Yo no les estoy hablando más de lo que no está en los folletos. Después no me van a decir, usted no nos dio eso. ¿Sí? Entonces, ya les recomiendo, ya vienen los exámenes, empiecen a leer, compañeros. Y entonces, si me da tiempo, vamos a terminar con esta diapositiva. Dice, el abuso sexual de niñas o niñas y adolescentes es complejo. Es un fenómeno complejo que ha dado históricamente, social y culturalmente por el patriarcado con el que hemos crecido. A las personas menores de edad se les considera como objetos y no como sujetos, como yo les había explicado antes. Pero eso ya cambió, ahora ya son sujetos de derecho que ya tienen quien los defienda, quien vele por ellos, aunque no al 100%, todavía falta mucho camino, a ustedes les puede tocar. Entonces, el niño, adolescente o niña va a ser víctima y está proclive a ser víctima. Todo porque el ofensor lo que quiere es satisfacerse por medio de aquí sexualmente. Eso lo vamos a ver en el mismo artículo, en el inciso B. Vayan subrayando eso también.
El síndrome de Munchausen by proxy, no sé cómo se pronuncia ahí, ustedes miren. O síndrome de Poy, dice aquí. Esa es más de los padres, no es tanto de los niños, de los encargados que empiezan como que tienen cierta desviación en la mente e inventan enfermedades que no tienen sus hijos. De eso se trata. Ahí lo leen despacito y si tienen alguna duda preguntan en la próxima clase. Y el maltrato prenatal o fetal, si da tiempo, si no lo abarcamos en la próxima clase, es cuando de manera intencional o negligente las personas encargadas, especialmente las madres, existe el delito de infanticidio, que la madre por ciertos problemas de embarazo cuando nace el niño le causa la muerte. Entonces hay mamás que han matado a sus hijos o les causan lesiones a los niños antes de su nacimiento, se golpean el vientre. Como les decía en la clase pasada, qué horrible que ya desde que ni ha nacido uno y que ya lo estén negando, que ya lo estén maltratando, y no solo físicamente. Todo lo que percibe la madre también con sus sentidos, lo percibe el niño. Es increíble. Entonces aquí la clave es que es de manera intencional o por negligencia. Ah, yo estoy embarazada. Una señora está embarazada y ¿qué le importa? No se cuida. Yo vi a una señora embarazada tirándose de un trampolín de 3 metros parada y la piscina no era tan honda. ¿Esa es pura negligencia o intencionalmente tal vez quería perder a su bebé? Entonces, los efectos van a ser que le va a causar lesión o muerte al producto de gestación. Entonces, esto está en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Entonces, que establece el niño por su inmadurez física y mental requiere de cuidados especiales antes y después del nacimiento. Antes y después. En la Ley de Protección Integral de la Niñez, en su artículo 2, va a establecer que se considera niño o niña toda persona desde su concepción. Muchos de los que defienden la doctrina del aborto dicen que la concepción no existe, que es un invento, pero si ya está en la ley, entonces ya existe. Entonces yo respeto a los que están a favor del aborto y a los que no están también. Cada quien puede tener su idea. Mi intención aquí es no convencerlos de una cosa ni de otra, es que ustedes tengan su propio criterio, ya ustedes sabrán por qué lado se inclinan, si están a favor del aborto o no. Entonces, aquí en Guatemala se considera un niño o niña hasta los 12. Aquí está mal en la diapositiva, es hasta los 12 años. ¿Vieron? Yo una vez lo voy a arreglar. De 13 años para arriba son adolescentes. En cambio, en las declaraciones internacionales sobre la niñez, tienen como niño hasta los 17 años de edad. O sea, un día antes de que cumplan los 18. ¿Alguna duda, jóvenes, antes de que me quede sin tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros? ¿Cómo se entra en la clase? ¿Será que sí se entiende? Buenas Sí, tardes, Rick. sí se entiende. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, la A verdad la hora del sí. examen, sí pueden, si yo les pregunto algo ahí, sí me pueden explicar lo que yo les estoy explicando. Porque no es lo mismo Sí. memorizar, no es lo mismo memorizar que entender, ¿verdad? Y ustedes como futuros abogados, las leyes las tienen que primero comprender, y si tienen la capacidad de memorizar, pues memoricen. Tan chulo que si hay un abogado que se sabe los artículos de memoria y los sabe explicar, pero hay unos que solo se lo saben de memoria y no saben ni lo que están diciendo. Es mejor entender que memorizar en derecho. En derecho, estoy en otras ciencias, pues será buenísima la memoria, pero en derecho la memoria no es muy útil. Para impresionar, sí, al juez y todo es buena, pero es mejor entender. Y esa es mi idea, que ustedes entiendan y me voy a dar por satisfecho que en los exámenes no me contesten literalmente, pero con sus palabras sepan desarrollar las respuestas si es un tema. Esta vez, por ser primer parcial, se los voy a hacer respuesta múltiple, ¿verdad? Para que no les cueste y para que saquen buen puntero.
Entonces, como no se va todavía, vamos a ver cuáles son las consecuencias del abuso sexual, del abuso físico. Entonces, del físico es, las consecuencias son muy evidentes. ¿Qué es lo que va a estudiar un médico forense, un juez? O sea, aunque el juez no puede llegar a mucho para detectar los abusos físicos, sino que solo es un examen somero el que hace. Ya un médico sí ya puede revisar órganos genitales, un juez no puede. Entonces ellos lo primero que van a revisar, un niño, una niña, un adolescente, o van a analizar, son los genitales para ver si no están mayugados, si no están hinchados, si no están sangrantes, dolor, picazón, pero ¿qué tiene que ver eso? Para ver si no les pegaron una enfermedad venérea, para ver si no sufrieron una violación, para ver si no sufrieron de un maltrato físico sexual, simplemente. Todo eso lo van a ver ustedes más adelante en criminología o criminalística. ¿Cómo es que tiene que hacer un estudio un juez, un fiscal, alguien que le llega a un caso? Ver si hay cuerpos extraños, perforaciones, si sienten dolor al sentarse, o sea que tienen que detectar. Un niño lo mandan a jugar fútbol y miran que está caminando y que tiene dolor en su anito, en su parte de atrás o en sus genitales. Hay que, si son educadores, cualquier relación que tengan con los niños o adolescentes,